Les decía que los enfoques del marketing son generales y estamos asumiendo que se incluyen todos los subsectores del turismo. ¿De acuerdo? Voy a poner énfasis a los subsectores un poco más adelante. Entonces, aquí ustedes en la gráfica pueden observar algunos de esos subsectores. Entonces, vamos a suponer que esta es la intermediación, ¿verdad? Agencias de viajes, ¿sí? O también el transporte, ¿no? ¿Por qué no? Miren, transporte y la restauración, por supuesto, la hostelería u hotelería, para el caso da lo mismo, ¿sí? Miren, la acampada también, ¿no? Que está muy de moda, por cierto, ahora. Los temas culturales, que están dentro más bien de la intermediación, porque los paquetes turísticos suelen contener varias actividades y muchas de ellas están relacionadas con la puesta en valor del patrimonio cultural. Les decía, entonces, el enfoque del marketing está relacionado con la visión que tenga la dirección de las empresas o de los destinos. Ya saben, cuando digo destinos, me estoy refiriendo a los destinos turísticos. Sin embargo, es reiterativo decir destinos turísticos. Con decir destinos es suficiente. Estamos entendiendo que hablamos de los destinos turísticos. Las empresas, las organizaciones o los destinos deben orientar todos sus esfuerzos, esto ya lo hemos dicho, es más bien para recordar un poco, deben orientar todos sus esfuerzos todos sus esfuerzos de marketing hacia el consumidor, hacia el cliente. Eso lo hemos dicho más de una vez. ¿Por qué? Porque el objetivo que persiguen las organizaciones, las empresas o los destinos debe ser el que ustedes acaban de leer en amarillo. Conseguir y mantener clientes. Esos clientes deben estar satisfechos. Cuando los clientes están satisfechos, son clientes rentables, es decir, que generan beneficios para la organización. Este cliente, mire, si este cliente, como todos sabemos, recuerden un poco una de las definiciones del marketing, ¿verdad? Tiene necesidades y nosotros somos capaces como empresa o como destino de satisfacer esas necesidades, él no va a tener ningún problema en pagar el precio, lo que él llame justo. Siempre estará dispuesto o dispuesta, pongo ahí, ¿no? A pagar el precio justo. ¿Qué significa precio justo? Eso sí que depende de la percepción de cada persona, porque de pronto precio justo para nosotros, creo que lo habíamos hablado ya antes, un plato como un ceviche, ese precio justo podría ser $4, mientras que para otra persona eso no es justo y es excesivamente caro. ¿Por qué? Porque su capacidad de pago pues no alcanza para sacar del bolsillo $4. ¿De acuerdo? Y para otras personas, en cambio, precio justo será los $18 que cuesta en uno de los hoteles de nuestra ciudad un ceviche de pescado. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, pero lo importante es que si nosotros tenemos un cliente satisfecho y hemos cubierto sus necesidades, él está dispuesto a pagar el precio justo, lo que considere él justo. Entonces vamos a ver a cuál de las empresas él acude. Él tomará la decisión, ¿no? Si tenemos un cliente satisfecho que pagó un precio justo, entonces vamos a tener, él nos va a ayudar, recuerden el embudo de ventas, ¿no es cierto? Porque si tenemos un cliente satisfecho que pagó, insisto, un precio justo, pues vamos a tener una publicidad boca a oreja, que aparentemente es gratuita. Digo aparentemente, no es que le estemos pagando, vamos, al cliente para que haga la publicidad, pero nuestro esfuerzo, y por eso dice aquí, la orientación del marketing hacia el consumidor, nuestro esfuerzo está orientado, si logramos esto, está orientado hacia la satisfacción de las necesidades del cliente y él, por ese buen servicio, por ese buen trato, por ese buen producto, por esas buenas condiciones en las que lo recibió, está dispuesto a, a, a eh, hacer publicidad boca a oreja o boca a boca, vamos, no importa, no es lo importante. Lo importante es que usted entienda de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, este personaje se convierte en un divulgador de nuestro producto o de nuestro servicio o las dos cosas a la vez. ¿Sí? Recuerden que habíamos utilizado la palabra producto también para los servicios.
¿Qué ocurre con todo esto? Miren, beneficios para la empresa. En resumen, si hacemos un buen trabajo, si nosotros logramos que nuestra organización mantenga clientes satisfechos que a su vez serán rentables, eso se traduce en beneficios para la empresa. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Puede levantar su mano y se la respondo. No veo las manos levantadas. Aquí hay un caso. Yo suelo No, utilizar... profe, Sí, está todo claro. gracias. Gracias. Esa voz es de Juber, si no me equivoco. Sí, profe. Ah, ya. No lo puedo ver, pero mire, ya voy reconociendo las voces. Gracias de todas maneras por la respuesta. Vamos, yo este caso lo suelo utilizar con cierta frecuencia porque me parece bien interesante. Que es un caso real, hay unos nombres, pero prefiero no utilizar los nombres de los establecimientos. Un cliente llega o llegó pues a un restaurante antes de la hora de cierre y se le recibió con un ¿qué desea? Algo sorprendido, el cliente contestó que le gustaría comer algo para cenar. Pero una voz huraña significa como molesto, disgustado, eh, informó que el restaurante estaba cerrado. En ese mismo momento, el cliente señaló el cartel de la puerta donde decía que el restaurante estaba abierto hasta las 21 horas. Sin embargo, le responde la persona que le atendió, le dice, sí, pero mientras le tomo la orden y le sirvo la comida, pues ya serán las 9 y habríamos cerrado el establecimiento. Obviamente, el cliente se dirigió a otro establecimiento que estaba muy cerca del primero que visitó y jamás volvió al primer restaurante. Esto suena como a un cuento, ¿no? No tuvo un final feliz, por cierto, para el restaurante y para el cliente tampoco, porque debe haberse molestado. De aquí se genera una pregunta y necesito sus respuestas, eh, por favor. ¿Por qué se trató al cliente de un modo tan desconsiderado? Escucho sus respuestas, las que ustedes crean que puedan darse. ¿Por qué se trató al cliente de un modo tan desconsiderado? Ya querían salir del trabajo. Bueno, estaba cansado, ¿no? Puede ser. ¿Qué más? Gracias. También puede ser, Porque, no todos tienen un buen día y a veces los problemas los llevamos al trabajo. Sí, también. Muy bien, muy bien. Muy cierto. Gracias. Más respuestas, por favor. Me gustaría escuchar a Roxana Navarrete. yo ya hablé. Perdone. Kenia Velasco, disculpe. Kenia Velasco. Tenía la misma respuesta que Tenía la misma Roxana, respuesta, que ¿ya? No hay ya, problema. Sí, no se sí. preocupe. Claro que sí. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Profesor, podría ser también en que ese lugar, o sea, en este caso el restaurante no tenía un enfoque claro hacia poder satisfacer en este caso la necesidad del cliente que estaba pidiendo en ese momento. Sí, ¿por qué no? Esa sería como la respuesta obvia, ¿no? Pero sí, sí, claro que sí. Muy bien. ¿Alguien más? Porque hay varias opciones, porque este caballero, ¿no es cierto? Que se lo ve con cara de disgusto, si lo ven, está como ofuscado, mientras que el cliente estaba contento y queriendo comer en ese restaurante. Posiblemente este señor, este personaje no recibe el sueldo apropiado. Partiendo de lo que dijo ya antes la compañera, bueno, ¿cuál es el enfoque que tiene la Profe, organización frente a los... Sí, digan. quizás el cliente también tenía digamos, altas expectativas del lugar y quería probar ahí. O sea, por parte del consumidor, digo. Claro, sí, pero ¿por qué se lo trató así? Es la pregunta. No, de hecho, claro, seguramente él no conocía ese establecimiento y es la primera vez que lo visita. Bueno, Pero tal vez como ya era hora de salida, tal vez no le reconocían lo que demoraba y por eso él se frustró. claro, la pregunta es, ¿fue correcta la actitud de la persona que lo atendió de manera tan desconsiderada al cliente? Obviamente no. Claro, No, pero no de fue la todas maneras, propiedad. por eso analicemos posibles causas, ¿no?
Las que ustedes mencionaban, bueno, un día complicado, como todos lo podemos tener, problemas familiares, ¿por qué no? Problemas en general, digamos, deudas, etcétera, No tuvo preocupaciones, conocimiento, no tuvo perdón. conocimiento de un protocolo. Claro, de pronto es un empleado nuevo y no conoce todavía, no domina las políticas del establecimiento y no entiende lo que es el esfuerzo que debe hacer la organización para satisfacer necesidades y deseos. Entonces, hay muchas cosas que podrían ocurrir. Entre otras, decía que este personaje, que este señor, pues no esté recibiendo el salario apropiado, porque en los negocios hay todo tipo de empresarios, ¿no? Hay empresarios justos y hay de los otros también. Esto en general puede ocurrir en cualquier establecimiento, no solo en un restaurante, en un hotel podría ocurrir algo similar. Pero lo más fácil es que el cliente desista y diga, perfecto, no hay problema, me voy a otro establecimiento y listo. ¿Qué va a suceder? Que él, en principio, él no vuelve a ese establecimiento y por otro lado va a hablar mal de ese establecimiento. Nunca lo va a recomendar, por supuesto. Nunca lo va a recomendar. Aunque yo suelo decir que sí lo va a recomendar. ¿A quién creen que lo va a recomendar? Si yo afirmo que sí lo va a recomendar, ¿a quién creen que lo va a recomendar? ¿Saben a quién? A sus enemigos. A él lo va a recomendar. A ellos lo va a recomendar. Pero a las personas que estimen no lo va a hacer. ¿De acuerdo? Partamos entonces de esa premisa para hablar del enfoque de la dirección, del enfoque, ¿sí? De la percepción que tiene la dirección de la empresa, de la organización, del destino, del país, ¿por qué no? Cuando digo destino, me estoy refiriendo a un país, me estoy refiriendo también a una organización. Perdón, me estoy refiriendo a un país, a una región o a una ciudad. También podría estar hablando de una localidad, por ejemplo, una parroquia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el enfoque de la dirección desde ese punto de vista y cuál es el enfoque de la dirección como empresa? ¿Hacia dónde debe apuntar? ¿No es cierto? Primero el cliente. Primero el cliente. ¿De acuerdo? Es obvio que todas las organizaciones buscan, ya lo hemos dicho también en clases anteriores, buscan o persiguen rentabilidad, es decir, utilidad, porque, claro, si yo incurrí en instalar una empresa, es decir, saqué de mi bolsillo, hice un crédito, en general invertí, lo que busco es al menos recuperar mi inversión y luego obtener rentabilidad. Eso está claro. O sea, todas las empresas se constituyen con ese afán. Pero si nosotros pensamos en la satisfacción del cliente para lograr en segundo lugar ese propósito, sí que vamos a obtener resultados efectivos. Más aún cuando la empresa con este enfoque de dirección tiene la posibilidad de recompensar a los empleados, aquellos que hacen bien su trabajo. ¿Sí? Siempre la recompensa funciona como un mecanismo que permite que las personas que son o que somos recompensadas nos motivemos más. Hay varias maneras de recompensar. Bueno, la recompensa normalmente tiene que ver con algo físico. Por ejemplo, un dinero extra, por ejemplo, un diploma, eh, un reconocimiento que yo pueda pegarlo en la pared. A los empleados, por ejemplo, decía, hay recompensas y hay motivaciones, ¿no? A los empleados les motiva mucho que los hayan seleccionado como empleados del mes. Esto se utiliza muchísimo y ustedes lo deben saber en los negocios de restauración y también en los negocios que están relacionados con la hostelería. Se utiliza mucho. En las agencias de viajes no se lo utiliza con mucha frecuencia. No lo he visto más que tal vez en 2 agencias de viajes, aquellas que son bastante numerosas, por cierto. Pero normalmente las agencias tienen pocos empleados. De todas maneras, siempre la recompensa, la motivación, favorecerá el proceso del enfoque que la dirección tiene hacia esto, hacia el cliente en principio. Si la dirección, es decir, la persona que está al frente, voy a decir el director, el administrador, el jefe, como quiera llamarlo, no tiene una percepción clara de este enfoque, primero el cliente,
es muy difícil que los empleados lo tengan. Esa podría ser una respuesta más a la pregunta del caso anterior. ¿Sí? Pues evidentemente la dirección no tiene un enfoque hacia la satisfacción del cliente. Esa podría ser una respuesta más. Bien, hay varias respuestas para esa pregunta que se formuló anteriormente. ¿De acuerdo? Una empresa internacional llamada Forum Company reflejó los resultados de un estudio en el cual determina que retener a un cliente fiel, que es lo que persiguen o que deben perseguir todas las organizaciones, representa tan solo un 20% del costo que tiene que atraer uno nuevo. Es decir, atraer clientes nuevos nos va a costar el 80% más que retener al cliente al que hemos logrado ya. Este cliente fiel, ¿qué otro nombre creen que pueda tener? Que lo vimos la clase anterior. ¿Cómo se llamaría este cliente fiel? ¿Perdón? ¿Fidelidad? No, no. Sí tiene que ver con la fidelidad, pero ¿con qué tiene que ver? Recuerden que nosotros ¿qué construíamos para ese cliente que decíamos que era nuestro cliente ideal? Con ese perfil ideal. Un buyer persona. Correctísimo. Buyer persona. Se ha ganado usted un fin de semana en la ciudad de Baños. Ah, no, mejor no, porque Baños está muy afectado. Lo postergamos para después de un mes. A su premio, listo. Perfecto, muchas gracias. Miren, evidentemente que este enfoque de dirección, muchas de las empresas sí que lo tienen claro. Sí que lo tienen claro. Y algunas de ellas, en sus establecimientos, principalmente los de hostelería, ¿no es cierto? Tienen una sección llamada garantía de calidad. Bueno, más bien es servicio al cliente, perdón. Esto está en inglés. Servicio al cliente se escribe así. Quality Assurance. Esto es servicio al cliente. ¿De acuerdo? En inglés, tal cual. Y la persona que trabaja en servicio al cliente es la encargada de resolver, mire, resolver aquellas dudas, inquietudes, muchas veces molestia que puede presentarse. A mí me ha ocurrido, seguramente a usted, que fuimos a un hotel, que habíamos hecho una reservación en un tipo de habitación y cuando nos entregaron la llave, que ya no es tan llave, ahora nos entregan una tarjeta, tipo tarjeta de débito, vamos a la habitación y ocurre que no es lo que yo había solicitado. ¿De acuerdo? O sea, yo pedí una cama y me están dando 2 camas. Cosas como esas. O me dijeron que había un minibar y cuando yo llegué a la habitación no hay un minibar. Cosas como esas, ¿verdad? Entonces yo tengo que regresar y vengo y hablo con esta persona y me ayuda a resolver el problema. Miren, casi cualquier tipo de problema que esté relacionado con el hotel. Casi cualquier tipo relacionado casi cualquier tipo de problema que tenga que ver con las instalaciones, con la reservación que usted hizo. ¿De acuerdo? Ah, y otro tipo de asuntos que no estén directamente relacionados con la organización. Por ejemplo, usted dice, bueno, yo quisiera, vamos a permanecer 3 días aquí, quisiéramos tomar un tour por la ciudad. Ah, listo, entonces este personaje, ¿no es cierto?, que está en la sección de servicio al cliente, le va a ayudar a resolver. No todos los establecimientos cuentan con un desk de servicio al cliente, con un personaje que haga esta función. Exactamente. Tendríamos que determinar cuáles son. Claro, ahora no podemos salir, pero si no hay una sección de servicio al cliente, esa función la debería cumplir el personal de recepción. Yo conozco hoteles en Manta que no tienen esto, ¿eh? Algunos tienen. Por ejemplo, Manta Host, me consta que tiene, ¿sí? No quiero hablar de memoria de los demás porque podría equivocarme, pero ese hotel sí que lo tiene. Avancemos un poquito. Este es el restaurante de los $450,000 que se ganó un personaje en la lotería. $450,000. Entonces él dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo cierta experiencia en restaurantes, pues me voy a montar un restaurante. Y se monta el restaurante con $450,000. ¿Sí? Un restaurante
como ustedes ven aquí. Oh, estaba muy bien montado ese restaurante, ¿no? Ya vemos cuál es el target del restaurante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el nivel de consumidores que va a tener el restaurante? ¿De acuerdo? Y claro, el personal tiene que estar a la altura, ¿no? Hay un hotel, hay una cadena hotelera cuya frase que ellos utilizan, cuyo eslogan, ese es el término preciso, es: somos damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros. Esa frase sí que me gusta mucho, porque no porque yo esté en recepción, pues soy menos que el cliente que llegó. O porque yo sea el camarero, entonces yo valgo menos que el señor que está aquí leyendo el periódico Le Monde. Le Monde, ¿no? En francés. Este es el periódico más importante de Francia. Pues no porque él lea Le Monde significa que es más que yo. No, no, para nada. Entonces, esa filosofía de esa cadena hotelera, somos damas y caballeros atendiendo a damas y caballeros, es clave. Bueno, entonces este personaje se monta al restaurante de los $450,000 con este tipo de personal de servicio. Lo que no sabemos es si la dirección efectivamente, la administración, voy a llamarle para que se entienda mejor, la administración tiene claro qué significa la orientación hacia el cliente. Eso no sabemos, porque usted puede tener el restaurante más lujoso. La pregunta es, ¿y si no tuviese clientes, qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si usted invirtió tanto dinero y no tiene clientes? Va a tener que cerrar el restaurante, ¿verdad? Va a tener que cerrar el restaurante, va a tener que venderlo. Y le garantizo que va a perder mucho dinero. Entonces, la filosofía de servicio debe estar orientada siempre principalmente hacia el cliente. Principalmente. Ojo, y siempre utilizo esta palabra, no he dicho exclusivamente. ¿Sí? ¿Por qué no digo exclusivamente? Porque, claro, también tengo que pensar en la dirección, en los inversionistas. En eso tengo que pensar, en recuperar la inversión. En eso tengo que pensar. También. Pero insisto, en principio debo pensar en satisfacer necesidades y deseos. Ya vamos a ver demandas también, ¿no? Más adelante. Esto es lo que debemos tener muy claro, jóvenes, por favor. ¿Por qué estudiamos en nuestra facultad? Unos hotelería y hospitalidad y otros turismo. Es únicamente para intentar especializar, no es el término apropiado, pero quiero que usted por favor me entienda. A las personas que estamos en hotelería y hospitalidad, pues que la inclinación, ¿no es cierto?, que la mayor fuerza recaiga sobre justamente este tipo de subsectores. Mientras que los que estamos en turismo, pues estaremos más bien en el tema de la intermediación y posiblemente la transportación turística. El sector turismo tiene varios subsectores y por eso yo suelo utilizar cuando pongo las tareas principalmente este término, subsectores. ¿Cuáles serán esos subsectores? El subsector transporte, transporte turístico, jóvenes, no el transporte escolar ni el urbano, no, el transporte turístico. Transporte turístico en todas sus gamas, por cierto. Porque entonces vamos a tener un transporte terrestre, un transporte aéreo y un transporte marítimo. Incluido dentro del marítimo el de agua dulce, ¿no? No solo estoy hablando de cruceros. ¿De acuerdo? Otro subsector, que es el que usted decidió estudiar, es de la hostelería. El de la hostelería. Hay algunos autores que dicen que el subsector se llama o debería llamarse hostelería y restauración. No estoy muy de acuerdo, de todas maneras yo lo dejo a usted a su criterio, porque entonces eso implicaría que yo debo tener un restaurante, perdón, que para tener un restaurante entonces también debo estar dentro de un hotel. Y no todos los restaurantes están dentro del mundo de la hostelería, se lo garantizo. Por eso es que no creo en esa propuesta, la respeto de todas maneras, pero sí tengo mi propio argumento. Otro subsector sería la intermediación. Ya llevamos 4 subsectores. La intermediación. La intermediación es todo lo que está relacionado con agencias de viajes. Agencias de viajes físicas o agencias de viajes virtuales. ¿Sí? Aquellas que encontramos en Internet con mucha facilidad. O las físicas que usted conoce y seguramente ha visitado en algún momento también. Disculpen, me voy a tomar.
Y luego tenemos otro subsector que es el de eventos, exposiciones y congresos. Hay algunos autores que dicen que no, que este no es un subsector del turismo, que esto se maneja independientemente. Vamos, eso ni siquiera perdamos tiempo en discutirlo. Pero hay otros subsectores, de acuerdo a otros autores, relacionados, por ejemplo, con el ocio y tiempo libre. Porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde están ahí las discotecas? ¿Dónde están los karaokes? ¿Verdad? Entonces, podrían estar dentro de ese subsector también. Insisto, esta es una visión, hay autores que tienen otra visión. Les presento yo esta sin descartar lo otro y además he agregado el tema de ocio y tiempo libre, ¿no? Donde estarían esos negocios que cité. Es importante, entonces, que usted comprenda, ¿sí? Que la división esta entre turismo y hotelería es únicamente por efectos didácticos, nada más. Nada más. Pero esto no implica, señoritas y señores, que usted no deba tener una visión general del sector turismo, no únicamente de la hostelería o la restauración. Usted debe formarse como un profesional íntegro, ¿de acuerdo? Completo. No es que yo estudié solo hotelería o estudié hotelería y pues yo no sé qué es eso de las agencias de viaje, no sé a qué se dedican. Nada, nada. Usted tiene que estar empapado de todo lo que significa el sector turístico. Y más adelante ustedes incursionarán también en este subsector, con toda seguridad, con toda seguridad. Mire, regreso para coger viada. La finalidad de todo negocio es, ¿sí? La finalidad de todo negocio es conseguir clientes y mantener esos clientes. ¿Cuáles clientes? Los clientes adecuados, los más apropiados. Por eso, entre paréntesis, puse buyer persona, que una de las señoritas ya respondió y seguramente todos lo estaban pensando, pero no se animaron a responder. Esa es la finalidad que deben perseguir todos los negocios. Todos los destinos también. ¿Sí? Todos los destinos. Conseguir clientes, mantener esos clientes. No siempre se puede mantener a los clientes. No siempre se puede mantener a los clientes. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué no siempre se puede mantener a los clientes, aunque usted se haya esforzado al máximo y toda la proyección y el esfuerzo de marketing de la organización esté orientada hacia el cliente? O sea, usted puede hacer todo lo posible y sin embargo no siempre será posible, no siempre lo logrará mantener a ese cliente para toda la vida. Recordemos una definición de marketing. Proceso social, claro, porque estamos involucradas las personas, ¿sí? Las personas individualmente o en grupos, a eso se refiere esto, ¿sí? Esas personas obtienen lo que necesitan, obtienen lo que desean a través del intercambio. Esto ya lo hablamos, no voy a entrar en el detalle. Intercambio de productos y de valor. No voy a entrar en ese detalle. Por aquí sí vale la pena. ¿Qué es una necesidad? Ya con una definición un poco más precisa. La necesidad es un estado de carencia, o sea, no tengo tal cosa y necesito alimentarme. Si alguien me ayuda, por favor, y tiene otro dispositivo donde pueda buscar la pirámide de Maslow. Maslow termina en W. La pirámide de Maslow, la pirámide puede buscarla así, pirámide de necesidades de Maslow. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar que en esta pirámide la base está constituida por las necesidades primarias. Las necesidades, voy a repetir, las necesidades básicas. Es decir, no podemos dejar de comer. Esa es una necesidad que hay que atenderla rápido. Por eso creo, y siempre lo repito, que las personas que eligieron esta carrera, la de hotelería y restauración, muy inteligentemente percibieron que van a atender en principio esta necesidad, la de alimentación. Todas las personas necesitamos alimentarnos. Así que si yo monto una empresa relacionada con alimentación, estoy satisfaciendo o intento procurar satisfacer una necesidad primaria. Me dicen, por favor, cuando encuentren esa pirámide, alguien que lo haya encontrado, la pirámide de Maslow, necesidades de Maslow. Luego está... Yo ya la encontré, Mae. A ver, ¿qué encontró? ¿Qué tenemos abajo?
En la base, Abajo dice fisiológicas. fisiológicas, que es Correcto. respirar, alimentarse, descansar, sexo y homeostasis. Entonces, necesitamos eso, todas las personas. Pero mientras la pirámide se va adelgazando, ¿de acuerdo? Entonces, hay otro tipo de necesidades, ya no las fisiológicas como están en la base de la pirámide. ¿Cuáles están en el segundo lugar, por favor, Gema? ¿Qué tipo de necesidades están sobre las fisiológicas? Está en la seguridad, que seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar y de salud. Listo, miren. Segunda escala le vamos a llamar, ¿no? Seguridad. Seguridad. La tercera, ¿cuál es, Gema? La tercera escala. Ya es sociales, amistad, afecto, intimidad. Correcto. ¿Y cuál es la que está en la parte más alta, en la cúspide? Autorrealización. Eso es. Miren cómo primero tenemos que, gracias Gema, cómo tenemos que cubrir en primera instancia No. las necesidades básicas y vamos ascendiendo a cubrir otro tipo de necesidades, hasta llegar a la autorrealización. ¿Cuándo usted cree que va a llegar a la etapa de autorrealización? Les pregunto a ustedes, ¿cuándo creen que van a llegar a la etapa de autorrealización? Hay varias personas en la sala, por favor, con 2 respuestas es suficiente. Al menos han escuchado, me siento autorrealizado. No sé si de alguien en algún momento escucharon esa frase. Bueno, me siento realizado. Me siento realizado. Logré... ¿Sí? Cuando hemos cumplido todos nuestros objetivos. Bueno, tal vez no todos, pero vamos cumpliendo nuestros objetivos. Los primordiales. Claro, por ejemplo, terminé mi carrera. Listo, eso es parte de la realización. Terminé mi carrera de grado. O terminé mi posgrado. Oh, qué lindo, ¿no? Terminé mi posgrado. Miren, entonces la autorrealización posiblemente esté integrada por varios logros suyos, por varios logros de las personas. No, hemos terminado nuestra casa, de construir nuestra casa, o hemos comprado nuestra casa, o hemos comprado un carro, ¿no? O logré casarme. ¿Por qué no? Logré casarme. Eso también es parte de la realización de algunas personas, aunque la tendencia actualmente es no casarse. Pero bueno, no entremos en ese detalle porque si no, no nos detenemos nunca. Entonces, esas son las necesidades. Carencia percibida de algo, o sea, no tengo, ¿sí? Y luego vienen los deseos. Los deseos me permiten a mí comunicar mis necesidades. De alimentación, de vestido, claro, quisiera tener yo... todos necesitamos usar calzado. Aunque en estas circunstancias de cuarentena parece que los zapatos han descansado bastante. Pero en realidad necesitamos calzado. ¿Qué más quisiera yo que tener al menos unos Adidas, ¿no? Pero claro, ese es mi deseo, es mi deseo, para cubrir una necesidad de calzado en este caso. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver si realmente cuento con el poder adquisitivo necesario para poder comprar, para alcanzar a comprar esos zapatos que yo deseo. Que tengo que cubrir la necesidad, tengo que cubrirla. Así que, así no tenga yo dinero para comprar los Adidas o los Nike, pues me compraré los Bata, ¿no? Que son un poco más baratos. O los Kit, por último. ¿De acuerdo? Creo que esto lo hemos hablado ya varias veces. De todas maneras, si alguien tiene una duda, la despejamos, ¿no? Solo me lo hace saber. Decía, y esta pregunta la formulé antes, ¿por qué no siempre voy a satisfacer a los clientes? Por más que yo me esfuerce como organización o como destino. Hay algunas variables que debemos atender. ¿Por qué no siempre ese cliente va a ser fiel? ¿Por qué no se va a quedar conmigo para toda la vida? Porque hay clientes
que les gusta visitar varias zonas geográficas. Entonces, este año van a tomar vacaciones al Perú, el próximo año se van a Chile y el subsiguiente se van a Argentina y así sucesivamente. No, este año van a visitar la provincia de Imbabura, el siguiente van a visitar la provincia de Francisco de Orellana y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, claro, visitaron un lugar, tuvieron que utilizar los servicios de hostelería y hospitalidad de ese lugar, el transporte de ese lugar, todos los servicios directos o indirectos relacionados con el turismo o con ese desplazamiento, pero no van a volver. Les fue de maravilla, vamos a pensar, ¿no? Les fue de maravilla, todo estuvo muy bien, la atención es óptima, los precios son adecuados, el paisaje es sin igual, etcétera. Pero no van a volver. ¿Por qué no van a volver? No obstante que usted se esforzó tanto, porque ese cliente simplemente visitará otro lugar. ¿Ah? Lo importante es que usted haga un buen trabajo para que él aplique el boca-oído o el boca-a-boca, ¿no? Que es de lo mismo. ¿De acuerdo? Algunos clientes, en cambio, compran al mejor precio. No sé si es el caso suyo, de sus padres, que normalmente están, o estamos, yo soy uno de ellos, nos preocupamos por el precio. ¿De acuerdo? Entonces vemos si este precio nos conviene, de pronto sí es bueno, pero el próximo sale un producto más adelante cuyo precio me favorece más. Y me voy por ese precio. No es que me haya ido mal con el primero. Lo que sucede es que apareció un nuevo producto, ¿sí? A un precio que me conviene más. Mire, ese precio que me conviene más, normalmente estoy pensando en un precio menor, pero también podría ser mayor y que me conviene más. ¿De acuerdo? Hay otros motivos por los cuales de pronto, por mayor esfuerzo que hagamos, nuestros clientes no sean fieles, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Algunos de los clientes pueden tener distintas experiencias de compra. Por ejemplo, les gusta permanecer en distintos lugares. Un poco relacionado con este, ¿no? ¿De acuerdo? Con el primero. Hay un motivo más. Que el cliente fallezca. Entonces, claro, me compró 2 veces, siempre estuvo contento y luego ocurre que falleció. Pues ya no lo puedo fidelizar, ¿no? Porque ya no está conmigo. Entonces, no se crea que siempre vamos a fidelizar. Esto no es posible al 100%. Solo que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo, voy a decir, ¿vale? Para fidelizar al cliente. Miren que fidelizar al cliente no es un secreto, ¿eh? No es un secreto. Pero sí que va a marcar la diferencia entre una empresa de éxito y una que no sea de éxito. Eso se lo garantizo. ¿Por qué la dirección? La dirección me refiero a la parte de la empresa que toma las decisiones, ¿no? Debe preocuparse por la fidelidad de los clientes. Es obvio, ¿no? Porque esto siempre va a generar mayores beneficios para la organización. Ah, y esto que es muy importante, ese incremento de relaciones con los clientes, eso es muy importante. Ah, este incremento de relaciones con los clientes le garantizo que van a generar fidelidad. Y claro, si genero fidelidad en los clientes, ellos van a comprar una y otra vez conmigo y van a recomendar, van a divulgar el producto o servicio que yo ofrezco. Además, otros beneficios, ¿sí? que esto trae, el preocuparse por la fidelidad, desemboca en disminuir los costos del marketing, o costes, ¿no? Para el caso de las ventas, porque tengo que hacer menos esfuerzo, a eso se refiere. Menos esfuerzos, no es que deja de hacer esfuerzos para las ventas o para el marketing. Vamos cerrando esta primera parte. Miren, hay varios enfoques. Hay varios enfoques del marketing. Varios enfoques de ventas y marketing. Lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Solo quiero poner énfasis en estos 2 enfoques. El enfoque de ventas, llamado así, enfoque de ventas y enfoque de marketing. Voy a poner énfasis en estos 2 tipos de enfoques. El marketing podría tener más de 2 enfoques, 5 enfoques. Podría tener 7 enfoques.
pero me voy a centrar en el llamado enfoque de ventas y en el llamado enfoque de marketing. Mire, se llama así, ¿no? El enfoque de marketing, en este caso se llama enfoque de marketing. ¿Por qué motivo? Vamos, voy por aquí. ¿Qué persigue el enfoque de ventas? Miren que aquí hay un punto de partida, ¿sí? ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es la filosofía del negocio, no? ¿En qué se traduce y en qué concluye este enfoque de ventas? Este enfoque de ventas dice que el punto de arranque es la producción. Listo, vamos a producir zapatos. ¿Pero qué tipo de zapatos? No vamos a producir zapatos, los que las personas usan con frecuencia. ¿Qué tipo de zapato? Bueno, vamos a producir casuales y deportivos. ¿Listo? Ahí se quedó. Casuales y deportivos. Ah, listo. ¿Cuál es el enfoque que le vamos a dar a esta filosofía llamada ventas? Pues siempre pensando en los productos existentes, sin innovación, sí, a eso quiere decir. Pensando en lo que hay, ¿de acuerdo? Sin visión. ¿Qué significa esto? Claro, que vamos a vender, que vamos a vender, que vamos a promocionar esto, que vamos a promocionar lo que producimos, ¿de acuerdo? Que vamos a promocionar lo que tenemos en stock, ¿de acuerdo? Hasta ahora yo no veo en qué momento se ha pensado en el cliente con este enfoque. No lo percibo. ¿En qué termina? Es obvio que va a haber ventas, tengo mucha producción, que estoy atendiendo a todo el mundo, porque todos usamos zapatos deportivos y casuales, ¿verdad? Así que, ¿en qué voy a terminar? Voy a terminar con ventas importantes, con volúmenes de ventas importantes. Esto para la organización es positivo. No hay nada negativo aquí, cuidado para la organización. O sea, no estoy haciendo una crítica negativa de esta forma de este enfoque del marketing. No, para nada, para nada. Vamos a poner el otro enfoque. Ya, vamos a poner el otro enfoque. Este llamado el enfoque del marketing. Así se llama este enfoque. ¿En quién está pensado en quién está pensado este enfoque? En las personas, en el mercado, ya no en la producción de cosas. Sí, está partiendo en el mercado. ¿Qué de ese mercado? Sus necesidades. Lo que hablamos antes. Está pensando en sus necesidades. Ah, listo. Entonces ya no voy a producir zapatos únicamente. Zapatos deportivos y casuales, ¿no? Si fuesen esos dos los tipos de calzado que hay, ¿no? No domino la empresa del calzado. Entonces, ya no voy a pensar únicamente en zapatos. O posiblemente sí, pero ¿a qué mercado voy a satisfacer las necesidades? Perdón, ¿qué necesidades voy a satisfacer de determinado segmento de mercado? Por ejemplo, podría pensar en niños, es decir, calzado deportivo para niños. Podría pensar en eso, ¿de acuerdo? Y luego, ¿cuál es la tendencia del calzado? Para niños. Es que depende de la edad de los niños también. Los niños de 3, 4 años voy a poner, entonces, esas suelas que tienen, cuando uno asienta el pie, se encienden unas lucecitas y con unos colores interesantes, con unas estrellas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, satisfaciendo necesidades. Mire, cuando yo doy este ejemplo, usted vaya pensando qué se podría hacer en el mundo de la hostelería o de la restauración, pensando en esto. Y usted podría decir, ahora entiendo por qué hay restaurantes temáticos. ¿Alguien me dice qué es restaurante temático, por favor? Cualquier persona puede intervenir. ¿Qué es un restaurante temático? Que tiene un espacio para los niños. No necesariamente, pero gracias por la participación. ¿Alguien más? Cuando hace referencia a por ejemplo, hay uno en el centro que dice La Bacanísima y tiene como vaquitas y cosas así. Se acerca un poco. Le falta un poquito más, pero bueno, ya estamos calentando motores. ¿Alguien más? Gracias por la intervención. ¿Alguien más? Les voy a poner un ejemplo de un restaurante temático. Un lugar donde exclusivamente se ofrezca comida con mariscos. Ese es un restaurante temático. ¿De acuerdo? Un restaurante donde únicamente se comercialice comida vegana. Está bien, si no me equivoco. Ese es un restaurante temático.
O vegetariano, exclusivamente temático. Ah, comida china, temático. Ah, no, comida japonesa, temático. Comida ecuatoriana, temático. ¿De acuerdo? Entonces, hay hoteles temáticos también. Como hay restaurantes temáticos, hay hoteles temáticos. Hoteles exclusivamente para gays, para todo el grupo, ¿no? De gays, lesbianas, transexuales, el grupo GLTB. Esos son hoteles temáticos. Hay hoteles que son temáticos porque cada una de sus habitaciones tiene una decoración diferente. Es un hotel temático. Marca la diferencia. Perdone. Marca la diferencia. Marca la diferencia. A ver, así como hay hoteles temáticos, restaurantes temáticos, también hay parques de diversiones temáticos. ¿Cuál creen que es el más importante parque temático? ¿El de las iguanas? No, no necesariamente. Debía abrir un poco más la pregunta, en realidad. De hecho, Disney World es el parque temático más importante del mundo y el más conocido también, ¿sí? Entonces pensemos nosotros, por ejemplo, en Quito, aunque sé que tenía muchos problemas, estaba el parque aquel en el teleférico, ¿no? El parque que está en la parte de abajo, no recuerdo este momento el nombre. Entonces, varios países se han dado la tarea de tener sus propios parques temáticos, ¿de acuerdo? Y así hay también restaurantes temáticos, decía. Entonces, este enfoque del marketing tiene esa inclinación, esa orientación. Pensado, o sea, la producción está pensada en el mercado, en satisfacer sus necesidades. Ah, no, pero aquí ya no es solamente unas ventas y promoción, es un marketing integrado. Es un marketing integrado. Cuando hablo de marketing integrado, por favor, piense en esa gran gama de al menos 81 variedades de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo he hecho mano de manera inteligente a fin de aprovechar todas las bondades del marketing? Ah, entonces tendremos el marketing tradicional, que eso no va a desaparecer a corto plazo, el marketing de contenidos, el inbound marketing, en general el marketing digital, etcétera, el marketing comercial, etcétera, 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 etcétera. ¿En qué se traduce este esfuerzo del marketing? ¿Sí? En beneficios, obviamente, porque eso es lo que buscamos, ¿verdad? Beneficios, pero beneficios pensados sobre la base de la satisfacción del cliente. Toda empresa busca beneficios, por favor. Toda empresa busca beneficios. Toda empresa. En este enfoque lo hace sobre las ventas únicamente porque no pienso en la producción. No estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero es que este enfoque que tenemos aquí es más centrado en las personas, no únicamente en las multitudes, en lo masivo, en esa producción que sabemos que tienen que comprarme zapatos, ¿no? Fabrico ropa, fabrico pantalones, yo sé que me tienen que comprar pantalones, alguien vendrá a comprar pantalones, pero no estoy pensando en pantalones, por ejemplo, para señoritas, o estoy pensando en tales tallas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo resumiría esta parte yo la resumiría, ¿sí? Yo la resumiría de la siguiente manera. El enfoque de ventas bien podría generar beneficios importantes para la organización. No obstante, el enfoque de marketing, con el cual también voy a lograr beneficios, va a permitirme a mí, que es lo que hemos hablado desde el principio, no solo satisfacer la necesidad del cliente, sino fidelizar a ese cliente. En eso podría yo resumir estos dos enfoques. Pero les decía, hay más enfoques, ¿no? Hay más enfoques. Hay un enfoque llamado de producción. Aquí están las características. ¿De acuerdo? Hay otro llamado enfoque del producto. ¿De acuerdo? Con estas características. Un enfoque de ventas, que es el que acabamos de ver. Es decir, no había solo dos, ¿no? Pero es que estos son los más significativos. El de ventas y el de marketing, que es este. ¿De acuerdo? Estos dos acabamos de estudiar esa comparación que hicimos. Y el marketing social, que como dice aquí, se centra en necesidades y deseos, igual que el anterior, ¿sí?
para ofrecer un valor superior. Por ejemplo, hay muchas empresas que incursionaron en el marketing social, pensando en compre, voy a hablar de una de las cadenas de supermercado. Compre en Supermaxi y las bolsas que ellos utilizan son reciclables. Eso es un valor superior. Sí, yo sé que todos los establecimientos, casi todos, estas cadenas de supermercados lo están utilizando, ¿no? Entonces, usted imagínese esto en su restaurante, en su bar, ofreciendo, por ejemplo, sorbetes biodegradables. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la comparación. Hasta ahí, esta primera parte. Preguntas, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes. Puedo percibir, bueno, solo hay 15 estudiantes. ¿Alguien me explica por qué hay tan pocos estudiantes hoy en la sala? ¿Alguien conoce el motivo? ¿No? Roxana, Desconocemos el motivo. ¿cuál puede ser el motivo de que haya solo 15 estudiantes? Digo que desconocemos el motivo. Ah, desconoce el motivo. ¿Vale? Bueno, vamos entonces. Mi cámara dejó de funcionar. Voy a activarla nuevamente. Ya. Bueno, yo aproveché el fin de semana para cortarme el cabello después de un poco más de 3 meses. Yo no soporto el cabello largo. Así que ya. Vamos entonces al segundo momento de la clase, que está relacionado con la competitividad. A ver. Y como ustedes ven, todavía no ven. Listo. ¿Me confirman, por favor, si ya pueden apreciar la pantalla completa? Sí, sí, maestro. Ya. Como ustedes ven, yo en la primera imagen que utilicé aquí, una de las primeras imágenes, es esta, ¿no? La del sector turismo y de los subsectores. Porque la competitividad sí que tiene que ver con todos los componentes del turismo. No, tiene que ver con todas las empresas en general, sean de turismo o no. Pero nosotros tenemos que hacer un abordaje de nuestro sector, ¿no? Del sector turismo en general. ¿Sí? Y bueno, luego ya asumiremos cuál de estos es el que nos conviene analizar con mayor profundidad. Y ustedes ven aquí una imagen, que la volveré a utilizar más adelante, que tiene que ver con la competitividad. ¿Sí? Porque, claro, las organizaciones y las empresas también quieren ser cada vez más competitivos. Las personas queremos ser cada vez más competitivas. Vamos a ver cuál es la definición de competitividad. Las personas queremos ser cada vez más competitivas. Para eso posiblemente tengamos que ser mucho más calificadas. Entonces, mientras más calificado sea el profesional, pues será más competitivo. Mientras más calificada sea un restaurante, mientras mayores atributos tenga, entonces será más competitivo. ¿Sí? No se olviden, por favor, de pedir la palabra o interrumpir mientras yo hablo si algo no queda claro, porque hace un momento utilicé un término y ocurre que ustedes no saben de qué estoy hablando, pero nadie pregunta. No sé si les da pena, vergüenza o temor, pero nada, si no saben un término, digan, perdone, ¿de qué está hablando? Porque no conozco ese término. No sienta vergüenza, por favor. Están en segundo año de la carrera y yo llevo 30 años en esta carrera, así que debería responderle. Si yo traigo un término aquí a esta presentación, debo saber de lo que estoy hablando. Y lo mismo cuando usted tenga que hacer su presentación en su momento. A ver, esto de la competitividad no es nada nuevo, ¿no? No es un término nuevo. Vuelvo a utilizar la imagen que utilicé en la portada. No es nada nuevo. Ya en 1776 se habló de algo relacionado con la competitividad, ¿no? Decía el término ventaja absoluta, entendido como competitividad. Entonces, claro que hay unas empresas que venden más que otras. Decía aquí, como aquellas que exportaban determinados productos al precio más bajo. Entonces, según este autor, ya en 1736, esta sería la empresa más competitiva, la que era capaz de exportar. Exportar es
de mi país hacia otros países, a los precios más bajos. Ahora los llamaríamos a los precios más competitivos. ¿De acuerdo? Entonces los países son competitivos porque sus productos son competitivos también. Bueno, aquí hay hay un link que le invito a que usted lo revise porque tiene un material muy interesante. Entonces, no es nada nuevo el tema de la competitividad. Pero en la actualidad, algunos autores como Michael Porter, por favor, este personaje no lo pierdan de vista, creo que les hablé de dos, ¿no? Philip Kotler y Michael Porter. Este es el gurú del marketing en general. Y Philip Kotler es el gurú del marketing turístico. Él siempre se enfocó más en el marketing turístico. Y por eso tiene muchos de sus libros. Pero Porter, y no hay quien cite, no hay quien deje de citar a Porter cuando se habla de marketing en general, ¿de acuerdo? O de competitividad. Él utiliza para la competitividad lo que le dio por llamar el diamante de Porter. Ya voy a abrirlo rápidamente. Entonces, él intenta acercarse a una definición de la competitividad de una nación, de un país, ¿no? Y luego también hace un abordaje de la definición de competitividad, pero desde las empresas. Mire, él dice, bueno, las naciones más competitivas son aquellas que tienen la capacidad para innovar y mejorar, la capacidad industrial para innovar y mejorar. Esas son las más competitivas. Y esto sí que es verdad. Hablemos de Japón. Es una nación de las más competitivas. Tienen muchos atributos las naciones más competitivas. Y por eso es que existe el G8, el grupo de los 8. De las 8, vamos a llamar, de las 8 naciones más competitivas de este planeta. Por supuesto, dentro de esas 8 está Japón y está Estados Unidos. Y está Rusia, no podría ser de otra manera, ¿no? Francia, si no me equivoco, bueno, son 8. No me recuerdo los otros 4 nombres. Alemania es otro, 5. Entonces, esto desde el punto de vista de una nación, ¿sí? Desde una nación. Una nación competitiva es aquella que tiene capacidad en sus industrias para innovar y mejorar. Todas las industrias, ¿sí? En cambio, desde el punto de vista de las empresas más competitivas son las que tienen mayores ventajas sobre los competidores. Ya voy a hablar de eso. Las que tienen mayores ventajas. A esto se les llama ventajas competitivas, justamente. ¿No? Y que son capaces, esto sí es muy importante, está relacionado con la definición, de hacerle frente a la presión. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en nuestra ciudad, jóvenes? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra ciudad en Manta? Nosotros tenemos ahora un hotel Oro Verde renovado. El hotel Oro Verde no se hubiese renovado si no se hubiese incrementado la plaza hotelera, por ejemplo, Windham Sai Plaza o el hotel, el que está al lado, se me olvidó en este momento, Poseidón, ¿no es cierto? Hoteles que claro, cuando llegaron, impusieron un estilo. ¿Qué significa? Que si el Hotel Oro Verde, que en su momento el Hotel Oro Verde fue el más competitivo de la ciudad, ocurre que llega la competencia, mejora esas ventajas que tenía el Hotel Oro Verde, significa que ahora el Hotel Oro Verde se quedaba a la deriva. No le iba a ir muy bien, no obstante que tenga sus clientes fieles, voy a llamarle más bien. Pero si se monta otro hotel que tiene mejores condiciones, esto ya le hizo pensar al hotel. Y por eso es que invirtieron 14 millones de dólares para mejorar sus instalaciones. ¿Para qué? ¿No? Aceptando esa presión de la competencia, al menos ponerme al nivel de la competencia. Al menos ponerme al nivel de la competencia. Caso contrario, pues me quedo debajo de la competencia. Entonces Porter dice, él expresa, ¿no? Él afirma, él señala, él sostiene que la competitividad, que el centro de la competitividad es el gobierno. Es el gobierno. Que es el gobierno el que debe marcar la pauta. Es decir, si hay una nación competitiva, sus empresas, sus compañías, sus organizaciones también serán competitivas. Esa es la filosofía de Michael Porter.
sobre estos elementos. Claro, como son 4, forman una especie de diamante, por eso es que se llama el diamante de Porter. Es una forma de diamante relacionado con estos elementos, con estos 4, porque dice que el gobierno, esta sería una variable incontrolable, jóvenes. Recuerden, las políticas del gobierno en general, del gobierno de cada país, ¿no? Con estos elementos. Si esto es lo suficientemente consistente, entonces vamos a tener una nación competitiva y unas organizaciones, unas empresas competitivas también. Yo le invito a que usted lea un poco más sobre el diamante de Porter y lo pueda relacionar con la actividad turística. Hay otros autores, un poco más, no un poco más modernos, de hecho más modernos, pues que hacen su propio análisis y este autor llamado Oster, así como la marca de algunos electrodomésticos, pues escribió este libro, publicó este libro, ¿no es cierto? El análisis moderno de la competitividad, y él afirma, aquí él se va solo desde la visión de la empresa, y dice, la competitividad de las organizaciones es la capacidad que esas organizaciones tienen para producir bienes con patrones de calidad específicos, ojo, utilizando eficientemente sus recursos. Es decir, mientras más eficiente sea el manejo de sus recursos, más competitiva es la empresa. ¿Claro? Porque entonces unas no lo harán tan bien, como él dice aquí, en comparación con empresas semejantes con el resto del mundo durante un cierto periodo de tiempo. Para que ustedes entiendan más esta aproximación, voy a mostrar una diapositiva. Esta, no, más adelante. Entonces, bueno, vamos, aquí no es de romperse la cabeza sobre cuál es la definición de competitividad, pero yo sí que tengo una definición que me parece que es la definición más fácil de recordar y la más difícil de aplicar, ¿no es cierto? No la puse en la diapositiva, no es muy conveniente poner todo en las diapositivas, ¿no? Hay que dejar un espacio también para que el autor de las diapositivas pueda desenvolverse con mayor soltura. La competitividad es la capacidad que tienen las organizaciones o las empresas para soportar a la competencia. Miren, y esto está relacionado con los dos elementos que leímos antes. La competitividad es la capacidad que tienen las organizaciones para soportar a la competencia. Esto significaría que usted al menos tiene que hacer lo mismo que están haciendo las demás empresas para ser competitivo. Al menos hacer lo mismo. No estoy diciendo que tenga los mismos precios, no va por ahí, vamos. Es la filosofía del negocio. O sea, que al menos yo tenga la capacidad de. Es obvio que usted no va a comparar un hotel de 2 estrellas con uno de lujo, o sea, eso es obvio, ¿no? Ahí estamos hablando de esquemas diferentes. O sea, usted compárese con las empresas de su nivel. ¿De acuerdo? A eso me estoy refiriendo. Entonces decía, no hay una definición específica, porque la competitividad bien podría aplicarse a una región. No me voy a adelantar a explicarles qué es una región, o podría relacionarse con todo un país, ¿no? La competitividad del Ecuador frente a la competitividad que registra Colombia o al que registra Perú. Por cierto, ¿cuál de los tres países que acabo de citar creen que sea más competitivo? ¿Ecuador, Colombia o Perú? Perú. Perú. Vamos a ver si es cierto. Bueno, yo ya les respondí esa pregunta con la información que les envié. Dentro de una provincia, nosotros tenemos, dentro de un país nosotros tenemos varias provincias. ¿De acuerdo? Podríamos llevarlo a ese nivel también, o sea, ¿cuáles de las provincias de nuestro país resultarán ser las más competitivas? ¿Y por qué? Eso hay que pensarlo, ¿no? ¿Y por qué? O las ciudades, ¿sí? ¿Cuáles de las ciudades, o sea, cuáles de las provincias resultan ser las más competitivas y cuáles de las ciudades resultan ser las más competitivas? Por ejemplo, de la provincia de Manabí, ¿cuáles de las ciudades de Manabí serán las más competitivas y por qué? Eso hay que determinar. Para eso se hace un estudio, no es al ojo nomás, ¿no? Sí, podríamos responder ahora, pero sí que tendríamos que hacer un estudio profundo para determinar si
Si Un efectivamente análisis. sí, sí, correcto, un análisis técnico, un análisis técnico-científico. Ojo, no es tan fácil, no es al ojo nomás. Sí es importante la experiencia que uno tenga, vamos. Ah, yo sí entendería que hay unas ciudades más competitivas que otras, pero no es suficiente con que yo lo piense. Yo debo tener unos fundamentos, unos argumentos técnicos, ¿sí? Y estas ciudades tienen también localidades. Por ejemplo, esta es la ciudad de Portoviejo. Esta es la ciudad de Portoviejo, aunque no se aprecie muy claramente. Entonces, la ciudad de Portoviejo tiene localidades. Voy a llamar la parroquia Crucita. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles de las localidades de la ciudad resulta ser la más competitiva? Hay que analizar. Hay que analizar. Pero claro, también llevamos esta competitividad al término empresarial. Ah, y de las empresas que tiene Crucita, por ejemplo, de las empresas, en este caso sería de hostelería, ¿verdad? ¿Cuál resulta ser la más competitiva y por qué? ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Hay que analizar varios factores para determinar la competitividad de una región, de un país, de una provincia, de una localidad, de una ciudad o de las empresas en general. Lo que sí le garantizo es que si el país y la nación, mejor decir, si la nación es competitiva, casi con toda seguridad, sus componentes, sus demás componentes serán competitivos también. Esa debería ser la lógica. No se va a cumplir al 100%, pero esa debería ser la lógica. Por favor, que nada se quede aquí, que nada se quede en duda. Si tienen alguna pregunta, me la formulan, por favor. No podemos dudar en ningún momento. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia sobre la competitividad? Así lo define. La competitividad es la capacidad de competir. Esto parece como obvio, ¿no? Pero bueno, es lo que dice ese diccionario. Mientras que el diccionario de economía de Oxford ya es un poco más preciso y nos determina que la competitividad es la capacidad para competir en mercados de bienes y servicios. Ah, no estoy solo, entonces me está diciendo aquí, ¿no? ¿Sí? Hay otras organizaciones que tienen sus atributos y yo tengo que lograr al menos esos atributos o rebasar esos atributos. O rebasar esos atributos. Claro, el de la RAE me dice la capacidad de competir. Claro, pero competir es obviamente que tiene que haber alguien con quien competir. Ustedes han visto las tiras cómicas de Los Picapiedra. A mí me encanta, por cierto. Es de mis tiras cómicas preferidas. Y la pasan en uno de nuestros canales lo pasan en Manaví. En Oromar Televisión. En Oromar, sí, en Oromar. Oromar. Me encanta. Entonces hay un capítulo en estas tiras cómicas en el cual se llama Baile de Disfraces. Yo les recomiendo que lo vean. Se llama así, Baile de Disfraces. Ustedes lo buscan en YouTube y ahí está, Baile de Disfraces. Entonces ocurre que en Piedra Dura, que es la ciudad donde vive Pedro Picapiedra y toda su familia y sus amigos, existe solamente un almacén de renta de disfraces, ¿no? De trajes de disfraces. Y había una fiesta de disfraces que lo organizaba el señor Rajuela. El señor Rajuela es el jefe de Pedro Picapiedra, el gruñón de Pedro Picapiedra. Y ocurre que Pedro Picapiedra no tenía su disfraz, dejó para el último, típico, ¿no? Como nosotros que dejamos para las cosas. Dejó para el último y cuando fue al local, dice, bueno, quiero un disfraz. Y el despachador, el dueño de la empresa, le dice, bueno, mire, tengo este. Le muestra un disfraz feísimo. Dice, pero no, pues a mí no me gusta. Ustedes saben cómo Pedro Picapiedra es muy bravucón, ¿no? Eso está feo y está, mira que si no me atiendes bien, pues yo me voy a otro lugar, como el señor del ejemplo que pusimos antes. Yo me voy a otro lugar y compro en otra tienda. Entonces el dueño de la tienda se le ríe y le dice, claro, puedes ir a otra tienda, a ver si la encuentras. Porque aquí en Piedra Dura, esta es la única tienda de venta de disfraces, ¿no? Va por ahí más o menos. Yo puedo ser competitivo siempre y cuando, perdón,
siempre y cuando haya con quién competir. Porque si no hay con quién competir, imagínense, eso se llama monopolio. Y existe, por cierto, ¿eh? Existe el monopolio. Y yo le pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes le compra la energía eléctrica a una empresa distinta a la Corporación Nacional de Electricidad? No, tenemos que comprarle a esa empresa, porque es la única. Es la única. No podemos comprarle a otra empresa. Eso se llama monopolio. Pues no nos queda otra. Sea bueno o malo el servicio, pues es lo que tenemos, porque no hay otra empresa, no le puedo comprar a otra empresa. Ah, que usted puede utilizar otros mecanismos para conseguir energía eléctrica, eso sí, pero para comprar energía eléctrica no lo puedo hacer sino a través de la Corporación Eléctrica Nacional. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Ya llevando la competitividad al sector turístico, ¿no es cierto? Y aquí aparecen estos dos personajes. No se ha estudiado mucho el tema de la competitividad, pero desde la ciencia, ¿no? Desde la epistemología se le dice. Es decir, hay personas que simplemente toman o tomamos aquellas definiciones, aquellos criterios, aquella filosofía que se ha generado ya antes. Entonces tenemos del 2003. Estos autores sostienen que la competitividad turística es la capacidad de las empresas, obviamente turísticas, ya vemos ya vimos, ¿no? Todas ellas del subsector, ¿no es cierto? Entonces, capacidad de las empresas turísticas de la forma en que el destino realice un gasto, ya sabemos a qué destino nos referimos, ¿no? En el destino realice un gasto que sirva para compensar los costes de desarrollo de esa actividad. Ya le voy a explicar esto. Así como para remunerar los capitales invertidos por encima de su costo de oportunidad. Es decir, si su restaurante, voy a pensar en esto, no voy a hablar del restaurante, voy a hablar del paquete turístico que lo diseñó la agencia de viajes, ¿de acuerdo? El paquete turístico lo diseñó la agencia de viajes mayorista, hay varios tipos de agencias de viajes. Esto seguramente lo vieron ustedes en primer semestre cuando estudiaron Introducción al Turismo. Entonces tenemos una mayorista de turismo que vende un paquete Panamá 2 noches, 3 días, que no incluye playa, que incluye ciudad y obviamente la visita a Colón, que es donde usted puede hacer compras a muy buenos precios, ¿de acuerdo? Al canal de Panamá, ¿no? Al canal, ¿de acuerdo? Está en Colón, así se llama. Entonces, el precio de ese producto podría ser por persona de $655. ¿De acuerdo? Ese es el precio. Es para que entienda esta definición que nos están dando Rodríguez y Guisado. Ocurre que el costo, ojo, el costo de ese paquete Panamá 2 noches, 3 días que no incluye playa, es de $455. Lo demás le corresponde, obviamente, a la utilidad. A eso se está refiriendo esto. O sea, usted debe tener la capacidad de comercializar su producto pensando siempre en que va a obtener rentabilidad, procurando satisfacer necesidades y deseos, si nos vamos a la presentación anterior. De eso se trata, vamos. Esto no es tan sencillo de comprender. Por ese motivo, usted tiene 2 documentos que puse a su disposición en la semana 4 que hablan de la competitividad. La una le pertenece a un economista, Albarracín, si no me equivoco es el apellido. El otro documento, no recuerdo el autor. ¿Sí? Usted lea, por favor, esos documentos y va a entender y le va a quedar muy claro lo que significa la competitividad turística en general. Y le van a decir, bueno, ¿y Ecuador es competitivo o no? Porque, claro, tenemos que diferenciarnos con otros países de la región al menos, ¿no? Aquí hay algunos elementos de la competitividad. Yo le decía, vamos a determinar en las diapositivas anteriores, vamos a determinar si el país es competitivo o no, o si la empresa es competitiva o no, y por qué. Entonces, hay varios elementos a considerar. Uno de ellos será la infraestructura, el precio, la oferta alojativa, si estamos hablando de destinos, la calidad de los servicios, etcétera, mire, etcétera.
Hay otros elementos, ¿sí?, que nos permitirán determinar la competitividad. Pero para esto hay varios organismos, varios investigadores y varios organismos que se dedican a estudiar la competitividad de los destinos. Miguel Ángel Acerenza es uno de ellos, mexicano, que publicó este libro en el 2009, donde habla del tema que estamos abordando aquí. Y él dice que la capacidad del destino para competir en las distintas combinaciones producto-mercado, ¿sí?, ¿qué tengo y a quién se lo vendo?, con las ofertas presentadas en esas mismas combinaciones por distintos competidores. Es decir, soy más competitivo mientras más capacidad tengo de vender en relación a lo que está vendiendo la competencia, en lo que está ofreciendo y en lo que está vendiendo. Miren, este gráfico es clave. Este gráfico es clave. ¿Sí? Esto lo aplica el Foro Económico Mundial a nivel de todo el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Porque, claro, será muy difícil únicamente determinar la competitividad si no sé sobre la base de qué voy a determinar esa competitividad. Entonces, el Foro Mundial, cada año, esto es información del 2019, no puede haber 2020 todavía porque debe terminar todo el ejercicio fiscal, ¿verdad? Que ya vamos a hacer un comentario sobre eso. Aplica lo que le llaman índices de competitividad de viajes y turismo. Cuando digo viajes y turismo, por favor, entiéndase que aquí está el sector turismo, por favor. No es que, ahí, ¿dónde están los restaurantes? Están aquí dentro. ¿Y dónde está la hostelería? Está dentro de este análisis que se hace a cada país. Bueno, no lo hace con todos los países, porque no todos los países brindan la información. No todos los países, en principio, son parte del Foro Económico Mundial o parte de la OMT. No todos los países pertenecen a estos organismos internacionales. Entonces, ¿qué hizo el Foro Mundial? Dice, listo, vamos a determinar 4 subíndices para poder calcular la competitividad. Y estos 4 subíndices van a ser estos en color rojo. Un entorno propicio para el turismo, ¿no es cierto? Unas políticas y factores que permitan los viajes y el turismo en general, la infraestructura en general y los recursos, yo les llamaría patrimonio, los recursos naturales y culturales. Yo les llamaría patrimonio cultural y natural. ¿Sí? Porque recuerden, y seguramente ustedes vieron esto, lo han visto no solo en la introducción al turismo, ¿sí?, cómo los productos turísticos de qué tipo pueden ser, ¿no es cierto? Y pueden ser naturales y culturales, por supuesto. Entonces, además de estos 4 subíndices, tiene cada uno lo que el Foro Económico Mundial le da por llamar pilares. Estos son los pilares de este subíndice, y así sucesivamente. Entonces, aquí hay 14 pilares. 4 subíndices, 14 pilares. Pero cada pilar tiene unos indicadores. Por ejemplo, voy a citar aquí en recursos naturales, uno de sus indicadores, para un país está hablando aquí, ¿no? Uno de sus indicadores será la calidad en la preservación de los recursos naturales. Ese puede ser un indicador. Entonces, habrá una escala numérica, o puede ser también una escala cualitativa, es decir, en mal estado, medianamente bien mantenido, o en perfecto estado. ¿De acuerdo? Eso no es numérico. ¿De acuerdo? Pero si pongo califique del 1 al 5, entonces eso sí que es numérico. ¿De acuerdo? Así se mide el índice de la competitividad de los países. Pero es obvio que también estos índices de competitividad pueden utilizarse para determinar la competitividad de un país la diapositiva que mostré antes, y sus provincias, y sus ciudades, y sus localidades. También existen índices de competitividad específicamente para empresas, también existe. También existen indicadores de competitividad para empresas específicamente de restauración, específicamente agencias de viajes, específicamente hoteles.
¿Queda claro hasta aquí esta parte? ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. se podría decir que más que todo lo que es competitividad como es un, digamos, un concepto multidimensional, porque puede tener varios conceptos dependiendo del sector donde lo apliques. No. O sea, a eso es lo que se está refiriendo, que tiene varios indicadores, pero dependiendo del sector al que lo apliques. Repítame, por favor, solo la última parte no le entendí. Que depende, o sea, depende los indicadores de competitividad dependiendo del sector al que se lo ubiques, porque hay varios sectores. A eso Sí, me por refiero. supuesto, pero quiero recordarle lo que manifesté antes, ¿no? Que si un país, no siendo una norma, si un país es competitivo, se podría pensar que sus organizaciones, sus empresas son competitivas también. Sí, sí, definitivamente que no es una regla, ojo, que si mi país es competitivo, todos mis hoteles son competitivos, toda mi subsector de hotelería es competitivo, o sea, no es tanto así, solo se pensaría que es así. Lógicamente debería ser así. Pero luego entonces vamos a determinar la competitividad de los hoteles de 5 estrellas. Vamos a ver si efectivamente todos merecían ser 5 estrellas, por último. O los restaurantes, que se los califica por tenedores, ¿no? Sí, comprendo lo que usted quiere mencionar. Mire, existen dos tipos de ventajas. Y en la tarea que ustedes cumplieron, algunos, no muchos, utilizaron estos términos. Principalmente ventajas comparativas. Eso yo saqué, lastimosamente, no estoy ahora en mi casa, no saqué, pero yo extraje las palabras clave de todas sus tareas. Tengo un listado de todas las palabras clave de todas sus tareas. Me pareció muy interesante, ¿sabes? Qué pena, lo olvidé, me disculpo con ustedes. Si leía todo nos demorábamos varios minutos, pero una de ellas era ventajas comparativas. Yo quisiera saber si, por ejemplo, algunos de ustedes utilizó esta terminología de ventajas comparativas o ventajas competitivas. Pero vamos, estamos hablando de competitividad y es necesario que hagamos este abordaje. ¿Qué son las ventajas comparativas? ¿Y qué son las ventajas competitivas? Y para esto voy a poner un ejemplo. Ojo que una parte de la tarea está relacionada con esto. Ventajas comparativas. Ciudades, voy a poner dos ciudades. Voy a citar la ciudad de Manta y la ciudad de Salinas. Listo, tengo dos ciudades. Ahora voy a determinar, porque aquí dice que las ventajas comparativas son todo aquello que nos asemeja. No nos hace idénticos, no, nos asemeja. Entonces, ¿qué tiene Manta y qué tiene Salinas por igual? Bueno, los dos estamos en Playas. el perfil costanero. Perfecto, muy bien. Ya tenemos una ventaja comparativa. Vamos con otra. Yo le podría decir, la planta hotelera, ¿los dos tienen planta hotelera? Muy bien, los dos tienen planta hotelera, perfecto. 3, las condiciones de sus playas, ahora que la mencionó. Aceptables condiciones de sus playas. Muy bien, muy bien. Un tema más, la gastronomía. Tenemos gastronomía con productos del mar, las dos ciudades. Muy bien, perfecto. Seguimos en el listado de ventajas comparativas. ¿Qué más tienen las dos ciudades que nos asemejen? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¿Tiene artesanía, profe? Artesanía, sí. También. Perfecto. También tenemos, por ejemplo, en el tema cultural tenemos museos. Perfecto, las dos ciudades tenemos museos, muy bien. Y también tenemos un malecón. Qué chévere. Perfecto, las dos ciudades tienen malecón. Las dos ciudades tienen vida nocturna, no sé si se llama el agitar, solo le voy a llamar vida nocturna, ¿no? Vida nocturna, porque hay establecimientos de ese subsector llamado ocio y tiempo libre, ¿no? Entonces las discotecas, los karaoke, no sé, hasta ahí de lo que recuerdo de ventajas comparativas de las dos ciudades. Un sistema de transporte, voy un poquito más, un sistema de transporte público. Un sistema de transporte público, sí, de acuerdo, los dos tenemos sistema de transporte público de pasajeros, ¿no? Transporte urbano, quiero decir. Hasta ahí. Ahora,
Vamos a analizar todo aquello que nos diferencia. Claro, sobre la base de lo que nos asemeja, bueno, ahora vamos a ver qué nos diferencia. ¿Qué nos diferencia a las dos ciudades? Ah, hay algo más que nos asemeja, que una de las actividades es la pesca artesanal en las dos ciudades. Bueno, listo. Ahora, se me estaba yendo eso. Vamos ahora a analizar aquellas ventajas que nos diferencian. ¿Qué tiene Salinas que no tenga Manta? ¿O qué tiene Manta que no tenga Salinas? 1. Aeropuerto. Manta tiene aeropuerto. Ah, qué interesante, ¿no? Eso nos diferencia, perfecto. Saquémosle el mayor provecho. 2, puerto. Y no solo un puerto artesanal, un puerto marítimo de primer orden. Ah, qué interesante. ¿Algunos de ustedes conocen la ciudad de Salinas? Que me ayuden. Quisiera una ventaja competitiva de Salinas respecto a Manta. Se podría decir que es como más de atracción, el parque acuático flotante que tienen. Ah, muy bien, muy bien. Se ha hecho acreedor a un fin de semana uno de los hoteles de Salinas con esa respuesta. Perfecto, claro, claro. También que allá como un atractivo serían las motos acuáticas. Ah, ¿por qué no? Deportes acuáticos en general, ¿no? Deportes acuáticos, pero yo le diría, a ver, un momentito, yo voy a defender, ¿no? Yo voy a defender mantenerse, espera, un momentito, pero en cambio allá en Salinas yo no veo que practiquen el kitesurf. Y si usted se va a Santa Exacto, Margarita, sí, sí, ¿no es sí. cierto? Entonces, vamos, esto es cuestión de, entonces, utilizar este formato, ¿de acuerdo? Utilizar este formato para las dos ciudades. Este formato para las dos ciudades. Y determinar sobre estos subíndices, sobre estos pilares y sobre los indicadores, ojo, si usted quiere, busque el índice de competitividad de viajes de turismo 2019 y se va a enterar de cuáles son los indicadores de cada uno de los pilares. Y entonces ahí sí que, alguien dijo hace un momento una palabra clave, un análisis profundo, técnico, con estos criterios desarrollados por un organismo tan importante como lo es el Foro Económico Mundial, entonces sí que podríamos determinar cuál de las dos ciudades es más competitiva. Ah, yo me atrevo a decir, aunque esté en Salinas, yo lo diría, yo me atrevo a decir que Manta es más competitiva. Dos situaciones que son totalmente diferenciadoras, que es el aeropuerto y el puerto. Eso es lo más diferenciador. ¿De acuerdo? Yo podría afirmar, pero yo no tengo el estudio. Ojo, yo no tengo el estudio. Lo estoy diciendo esto casi de memoria. Debería tener el estudio para poder hacer esta afirmación. Sí, pero es que hay cosas, insisto, que son obvias. ¿De acuerdo? Intuitivo. Sí, pero esto no se maneja únicamente con lo obvio. Hay que traer el documento, se me tiene que demostrar. Decir, mire, aquí está el estudio, aquí está el análisis. Por este motivo, Manta es más competitivo que Salinas. De pronto alguien saca un estudio y determina que Salinas es más competitivo que Manta. Claro que sí. Eso podría ocurrir. ¿Les queda claro entonces qué significan ventajas comparativas y ventajas competitivas? ¿Alguien tiene alguna duda? No, ninguna duda. Ninguna duda, muy bien. ¿Alguien más que quiera responder? Aunque no tenga dudas, diga no tengo dudas. Y si tiene dudas, dígalo. Mire, lleve este ejercicio, usted hágalo, ¿no? Este ejercicio llévelo por aquí está la tarea que tienen que hacer. Por aquí está la tarea, porque le va a decir, bueno, ¿y cuál de las empresas que usted consultó cree que tiene una mayor afinidad hacia el cliente? Es decir, ¿cuál de las dos es más competitivo? Por ahí es la pregunta que se va a formular en la tarea. Miren cómo estamos, miren cómo estamos. Esto a escala mundial en el 2019 de la competitividad turística y viajes. Ojo, turística y viajes. ¿De acuerdo? España casi siempre se ha ubicado aquí en el primer lugar. Casi siempre España se ha ubicado en el primer lugar. O sea, estos dos lugares se los han peleado España y Francia. España, el número 1. Mire el puntaje.
perdón, voy a regresar acá a esto. Perdón, me disculpan, voy a hacer lectura de esto, ¿no? Este índice está compuesto por 4 subíndices y 14 pilares que contienen 90 indicadores. 90 indicadores divididos para estos 14, ¿no? No son 90 dividido para 14 exactamente, porque aquí pueden haber 5, aquí pueden haber 7, acá pueden haber 3, aquí pueden haber 8, etc. 90 indicadores individuales, a los cuales se asigna una puntuación de 1 a 7. Y uno diría, oye, ¿por qué no ponen de 1 a 5? O de 1 a 3, o de 1 a 4, o de 1 a 8, o de 1 a 100. ¿Sí? Es que estadísticamente, para todos los softwares que existen en estadística, se utiliza números impares. Números impares para las respuestas o posibles respuestas. Se utiliza siempre números impares. Tengan muy en cuenta esto, por favor. Siempre números impares. Porque estadísticamente, esto es más bien, estoy hablando desde una visión de la matemática, ¿no? De la matemática. Siempre números impares. Y de ahí se obtiene un promedio, dice, que es el puntaje alcanzado por el país. ¿De acuerdo? La data, es decir, la información para poder determinar el índice de competitividad de cada uno de los países que mostré en la diapositiva siguiente, ¿no? Entonces, se lo hace a través de esta información se recoge de los propios visitantes de ese país. No se lo hace, o sea, no me preguntan a mí, Ecuador, si su país es competitivo. No, no. Se lo preguntan a una persona que no es residente de su país, pero que estuvo en ese país. Así trabaja el Foro Económico Mundial. Entonces, recuerde, son 7 elementos. Por eso esto será entonces sobre 7. Entonces, España ocupa el primer lugar. Teniendo 5.44, mire, todavía le falta mucho para llegar a 7, ¿no? Y así el resto de países. A ver, ¿cuántos de estos países están en Europa? ¿Cuántos en Asia? ¿Y cuántos en América? En América. Ah, bueno, está Estados Unidos. Únicamente. Hay 2 en... Sí, dígame. Dígame, por favor. No, solo decía que hay 2 en Asia, creo. Ya, miren. Ojo con esto. Esto es Europa, 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 Europa y Europa. El viejo continente. El viejo continente. El viejo, todo lo que nombré es el viejo continente. Ah, bueno, Asia. El viejo continente, más viejo que el viejo. Es Asia, ¿no? ¿De acuerdo? Y de nuestro continente tenemos Estados Unidos y Canadá. Que yo no sé si decir que Canadá es realmente América. Porque Canadá, tengo entendido que sigue siendo una colonia del Reino Unido. Ah, bueno, esto tendría sentido. Aquí nació el turismo a mí. Justamente aquí. ¿De acuerdo? Entonces, México solía estar en este top 10. Solía estar México aquí. Ya no está México. Solía estar México. Pero claro, las condiciones de México en estos últimos años ha sido desastrosa, ¿no? Más por los problemas de seguridad, profesor. Y de seguridad, básicamente por ahí. Sin embargo, si usted revisa la nómina de países, de llegadas más bien, de llegadas, ahí sí que va a encontrar México, ahí sí va a estar México en el top 10 de llegadas, porque no obstante que México sea un país inseguro, pero la gente sigue viajando a México. Sigue viajando, ¿sí? Yo mismo quiero viajar a México, quiero conocer, no he conocido a México. Con todo lo inseguro que es, quiero viajar a México. Claro, hay que hacer un viaje programado, planificado, ¿no? No es arriesgarse así tampoco. Ir a ciegas, no está bien. ¿De acuerdo? Ahora, le dije, no me quiero adelantar cuando mencioné regionales en esa diapositiva que había presentado antes, ¿sí? Porque mire, aquí tenemos las regiones. No se preocupen que sí voy a terminar antes de las 9:30.
regiones. Tenemos 4 regiones. Esto lo hace el Foro Económico Mundial. 4 regiones. Américas. Aquí debería decir únicamente Américas, pero claro, tenemos un Norteamérica, un Centroamérica y el Caribe y Sudamérica. ¿De acuerdo? Incluso hay una diferenciación por aquí. Luego tenemos a Asia y Pacífico, ¿no? Con estos países. Oriente Medio, y le llama África del Norte y la África subsahariana. Así es como están clasificadas las regiones para estos efectos de competitividad turística. ¿Ah? Pero entonces el mismo foro dice que las Américas, a diferencia de las otras regiones, han resultado ser más competitivas. Ojo, pero si solo aquí teníamos Canadá y Estados Unidos, pero en general, aquí está hablando en general. Sí, no está hablando de cada uno de sus países. Incluso el crecimiento era superior en las Américas. En la América Latina más todavía. ¿De acuerdo? Y entonces aquí sí que vamos a encontrar nuestro país. Miren cómo fuimos de lo general a lo particular. Latinoamérica y el Caribe. Aquí estaríamos, ¿no? Latinoamérica y el Caribe. Latinoamérica y el Caribe. Así estamos. Latinoamérica y el Caribe. Obviamente que ahí está México. Claro, es obvio que México ocupe el primer lugar. Y mire dónde estamos nosotros. ¿Ah? Mire dónde estamos nosotros. Mire dónde está Perú, dónde está Colombia. Entonces, los 2 países son más competitivos que Ecuador, nuestros vecinos inmediatos. Pero también hay unos que están debajo. No nos tiene que alegrar esto, ¿eh? ¿Por qué está con rojo República Dominicana? Porque este es el resultado, más bien, desde la visión de República Dominicana, el documento que se utilizó. Pero este es el ranking, así está. Este es el ranking de competitividad. Profe, sería por el tipo de moneda. No. No necesariamente, a ver. Ese podría ser un elemento. No le voy a decir que no. Sí, pero no únicamente. Porque recuerde que tenemos todos estos elementos, miren. 4 subíndices, 14 pilares y 90 indicadores. O sea, tenemos que determinar muchas variables para poder establecer por qué este resultado. ¿Sí? No es a priori, no es porque a mí me parece, ¿no? Que es lo que yo utilizaba, no porque a mí me parece, sino que ese análisis se lo hizo sobre ese documento, esa matriz que se aplicó en cada uno de los países. Aquí está el link para que ustedes descarguen si lo necesitaren. ¿De acuerdo? Hasta ahí el tema de competitividad. De todas maneras, estos 2 temas que hemos abordado hoy tienen cierta similitud, ¿no? Relación, voy a decir más bien, tienen relación. Preguntas de los 16 participantes que tenemos en el salón. ¿Preguntas? ¿Les ha parecido interesante el tema? ¿Es atractivo? ¿Es aburrido? No sé. Roxana. Sí, estuvo bueno. Roxana. Sí, que estuvo bien el tema, estuvo atractivo. Lo de la competitividad más que todo. Sí, realmente que eso llama mucho la atención porque ustedes ven que dentro de la competitividad hay varios elementos que hay que considerar, ¿no? O sea, no puedo decir no puedo decir a ciencia cierta que es competitivo o no un destino o una empresa, sino se hizo un análisis técnico con aquellos subíndices como se lo está utilizando ahí, o esos pilares y sus respectivos indicadores. Listo, entonces voy a pasar ahora a explicar, voy a explicar la tarea. Con esto concluyo. Solo quiero dar una explicación breve, no de la tarea necesariamente, sino de que alguna recomendación. Yo tomé esta tarea, este contenido de una de las tareas que enviaron uno de ustedes, ¿no? No sé si de su curso, no estoy seguro. Entonces hay un texto y yo recuerdo haberles dicho que si van a citar a alguien, eso es de la tarea anterior, si van a citar a alguien, pongan una nota al pie y me dicen de quién se trata, como en este caso, que no lo hizo, lo hice yo.
Manuel Antonio Fernández nos dice, no era necesario poner 2 puntos, pero abrir comillas sí. El marketing debe ser un facilitador a la hora de llegar a nuestro cliente e influir en su toma de decisiones respecto a nuestra marca. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se puede usted ir a correspondencia y ahí dice nota al pie, hace clic, ¿no es cierto? Usted le deja aquí al cursor, hace clic y se le marca ahí con el número 1. Inmediatamente eso se va a la parte de abajo. Aquí. Así mismo se pone, es automáticamente el 1 y ahí usted escribe. Entonces, en este caso yo puse Fernández, A, digamos que se llama Alberto, 2017, siempre se cita el año, se separa por un punto, algunos autores dicen que sí, otros que no, se separa por un punto no, y va el nombre, digamos, del libro, de la fuente. En este caso, Digital Marketing eBook, ¿no es cierto? Punto seguido, la organización que lo respalda, en este caso sería University of California, y por último, el país. En algunas ocasiones ponen incluso el nombre de la editorial. En este caso, United States, el país, ¿no? Así es como se utiliza la nota al pie. Entonces, cuando yo le pida nota al pie, porque no cabía en un análisis propio poner muchos autores, es esto lo que debía hacer. Cuando le pido que el anexo usted lo vincule, leo aquí. En la actualidad, la mayoría de turistas utiliza aparatos tecnológicos. Mire cómo abro yo aquí. Ver anexo 1. Pero yo también pude haber puesto aquí como se aprecia en el anexo 1. Esas 2 formas usted puede utilizar. Cuando es anexo es porque va al final del trabajo, al final del contenido, del desarrollo. El anexo no va en medio. El anexo siempre irá al final. Eso es como puede utilizar usted los anexos, ¿no? Puede citarlos así. Aquí, insisto, como se aprecia en el anexo 1, o simplemente pone entre paréntesis ver anexo 1, o el anexo que corresponda. Yo solo lo puse como un ejemplo. ¿Sí? Punto seguido, etcétera, etcétera. Sobre los restaurantes, hoteles y otros lugares, sea fácilmente accesible y actualizado. Así se aprecia en la siguiente imagen. Entonces, aquí tengo mi imagen número 1, ¿no es cierto? Que se llama Agencia Max Travel, cuyo autor es Luis Pérez, del 2002, esa fotografía. Procure siempre poner el nombre del autor si utiliza una foto. Procure hacerlo, ¿de acuerdo? Pero también pude haber puesto, así se aprecia en la imagen número 1. Si la imagen está aquí, también podría ser imagen número 1. Entonces, imagen número 1, Agencia Max Travel. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo veo que hay mucha confusión, sin embargo, de que lo expliqué, dije, no, voy a llevarlo a un ejemplo. Bueno, ahora vamos con la tarea. ¿Todos están mirando la pantalla? ¿Se mira la pantalla? Sí. Sí, se mira, muchas gracias. Los estudiantes conformarán equipos de 3 y máximo 4 integrantes. Miren que aquí hay un asterisco. Dice, en este asterisco en la parte de abajo, no se aceptará trabajos individuales o en pareja. No se aceptará trabajos individuales o en pareja. La instrucción es precisa. ¿Qué es lo que deben hacer? 1. Llamen al teléfono de reservas de 3 hoteles que estén en Ecuador. O 4, si el grupo es de 4. Si el grupo es de 3, llaman a 3 hoteles. Si el grupo está conformado por 4, llaman a 4 hoteles. Por favor, si quedan dudas, avíseme. Pidan información sobre la disponibilidad de habitaciones. Por favor, no se les ocurra decir que es una tarea de marketing. Por favor, actúe usted como un cliente o como un posible cliente más bien. O como un posible cliente. Creo que es más preciso eso. Pidan información sobre la disponibilidad de las habitaciones, distintos tipos de habitación, es decir, bien podrían decir ustedes que es un grupo conformado por 19 personas. ¿Sí? Bien podrían decir que es un grupo conformado por 19 personas. También precios para el mes de octubre. Miren, ustedes están manteniendo en este momento una conversación con la persona que les atendió. Le han preguntado si hay disponibilidad de habitaciones para el mes de octubre y él le va a decir, bueno, ¿y en qué semana? Usted decida la semana. ¿Qué días piensa venir? Bueno, creemos que vamos a llegar el 4 de octubre, vamos a pasar 2 noches y 3 días. Lo estoy citando como ejemplo. Nada más, no quiero influenciar. Hagan ustedes ahí que quede eso a su criterio.
Normalmente no nos quedamos en un hotel 10 noches, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, pidan información sobre la disponibilidad de las habitaciones, distintos tipos de habitación, es decir, una suite, es decir, una matrimonial, una individual, una múltiple, si es un grupo, ¿de acuerdo? Siempre piensen que es un grupo, por favor. En eso sí, trabajen en el ejercicio como un grupo. ¿Cuántas personas son? Digo, somos 20. Escriban sobre su experiencia e incluyan una descripción de la rapidez con que han contestado el teléfono. Por favor, calcule cuántos segundos tardó la persona en responder la llamada o tardó la operadora en responder la llamada. Calcule. Ah, bueno, se demoró 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, etcétera, lo que corresponda. Eso determínenlo. Tomando el tiempo, por favor. Entonces, dice, describa la rapidez con que le contestaron, la orientación hacia el cliente de la información facilitada por la persona que les respondió, ¿no es cierto? Y lo agradable que ha sido el empleado o la empleada que le atendió en esa llamada telefónica. Sobre sus experiencias, porque son 3 o 4 hoteles, se formula la siguiente pregunta. ¿Qué hotel creen que tiene el sistema de reservas más orientado hacia el cliente? Entonces, nosotros creemos que este es un trabajo grupal, no me vayan a poner yo creo, porque entonces estoy pensando que solo lo hizo una persona, que este es un trabajo grupal. Nosotros creemos, o el equipo cree, ¿no? O el equipo afirma que el hotel más orientado al cliente es tal por tal motivo. ¿Estamos? Por tal motivo. Se tiene que poner, por eso dice, ¿qué hotel, según ustedes, tiene el sistema de reservas más orientado al cliente? Utilicen capturas de pantalla para las evidencias y envíenlas a anexos, porque va a ser telefónica. ¿De acuerdo? Envíenlas a anexos. La captura de pantalla, si no hace la llamada por teléfono, por un teléfono móvil, usted me indica el número de teléfono al que marcó, del hotel que marcó. ¿Sí? Tienen que poner los nombres de los hoteles, ¿no? Por favor, no describan los hoteles, que no estoy pidiendo descripción del hotel. El hotel tiene 25 habitaciones, no. Hay situaciones precisas, por favor. Por favor. Lo que pido aquí, nada más. Nada más. Segunda parte de la tarea. Elijan 2 destinos dentro de Ecuador que posean ventajas comparativas. Le dije, ¿no? El deber está relacionado con esto. Y sobre la base de los 4 subíndices descritos en clase, solo de los 4 subíndices, no podemos ir más allá, ¿de acuerdo? Determine cuál será más competitivo. O sea, más o menos como el ejercicio que hicimos entre Manta y Salinas, que ya no lo pueden utilizar. ¿Está claro? Que ya no lo pueden utilizar. Utilicen sus hallazgos, expliquen sus hallazgos. Aquí también hagan capturas de pantalla para que ustedes determinen por qué una ciudad o un destino, no estoy hablando únicamente de ciudades, ¿no? Dije destinos. Entonces un destino es más competitivo que otro. Pensando en aquella información que mostré, en aquella información que mostré en las diapositivas de competitividad. Es decir, esos cuatro subíndices de los cuales hablé y que ustedes los tienen en las, ¿no es cierto? Es decir, el entorno propicio para el turismo, las políticas que permiten los viajes y el turismo, la infraestructura y los recursos naturales y culturales, principalmente sobre eso. Ese es un ejercicio, es una aproximación únicamente, porque usted no tiene en este momento tiempo para hacer un estudio tan detallado. Lo que interesa aquí es que usted utilice la lógica, ¿no? Que siempre sean coherentes en lo que están respondiendo. En este caso, sean 3 o sean 4 los integrantes, siempre van a elegir únicamente 2 destinos, en los cuales van a, obvio que tendrán que también determinar cuáles son las ventajas comparativas para que se pasen a las competitivas, ¿no? Como dice aquí. Entonces, el ejercicio como el que hicimos ahora. ¿Cuáles son las ventajas comparativas? ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Y luego determinar cuál de las 2 termina siendo más competitiva sobre la base de estos 4 subíndices, principalmente.
Esa es la tarea que la deben entregar el día 26 de junio hasta las 6 horas. Hasta las 6 de la mañana del viernes, ustedes pueden subir su tarea. ¿Preguntas sobre la tarea? ¿Preguntas sobre la tarea? Profe, Dígame. lo que pasa es que usted creo que ahorita dijo que ciudadano podía hacer algo así. Eso dijo, ¿verdad? Dije que la tarea tiene que ser en grupos de 3 o 4 máximo. 3 mínimo, 4 máximo. No se aceptan tareas, no se aceptan tareas individuales ni en pareja. No, de los destinos, digo, que usted dijo que en cuanto a los destinos no podía ser ciudad, dijo algo así, ¿verdad? ¿O Que no puede. Dije que no necesariamente sean ciudades, 2 destinos. De pronto usted dice, voy a comparar provincias. Voy a comparar, ¿sí? ¿Está claro? Es que sí, es que hace un ratito había dicho que destino también podía ser una ciudad, una región o algo así. Sí, por Por eso supuesto. pregunté. Sí, correcto. Muy bien. Ya veo que usted estaba muy atenta, como la mayoría de estudiantes. Tengan la gentileza de encender sus cámaras porque tengo que hacer captura de pantalla, por favor. Encender sus cámaras, por favor. Profesor, otra pregunta. Sí. En el caso de que en la página del hotel nos lleve a un link de WhatsApp, ¿se podría preguntar ahí o no es necesariamente la llamada? Es que el WhatsApp, no, lo que pasa es que necesita, mire, únicamente si no respondiese en el teléfono, le acepto esa posibilidad. ¿Sí? Si en caso no conteste. Sí, únicamente si no, claro, esa ya sería una debilidad, ¿no? Porque todos los hoteles tienen un número telefónico, ¿de acuerdo? Todos, sin excepción. No, lo que pasa es que hay algunos links de hoteles que en caso algunas veces preguntan por Messenger, ya que no sé cómo hagan eso. En otra ocasión también se puede preguntar por link de WhatsApp. Solo les recuerdo que yo no estoy pidiendo que vayan a la página del hotel. Por favor, esto que quede claro. Es una llamada telefónica. Que utilicen el teléfono directamente o lo hagan a través de WhatsApp o de Messenger o cualquier otro mecanismo, pero que sea una llamada. ¿De acuerdo? No, yo no les estoy pidiendo captura de pantalla de la página del hotel. No va por ahí. La tarea no es esa en esta ocasión. ¿Sí? Por favor. Insisto, si hay dudas, ustedes me formulan las preguntas. Por favor, enciendan sus cámaras y terminamos la clase. Roxana está con sueño. Luego se va a dormir, Roxana. Se levantó muy temprano hoy. Enciendan sus cámaras, por favor. Flor, María José, Andrea, Jessica, Kevin, Xiomara, Gema. Por favor, enciendan sus cámaras. Xiomara, gracias. Jessica, Flor, María José, Kevin, por favor, su cámara encendida. Kevin Chancay, María José Palacios, Jessica Lascano. ¿Están ahí o no? Presente. Sí, profe, aquí Presente. estoy. Tengan la gentileza de encender su cámara. Activen su cámara. Bueno. Que tengan ustedes una excelente semana. Un fuerte abrazo para cada uno y que les vaya de lo mejor. Cumplan su tarea a cabalidad. Y nos vemos pronto. Gracias. Chao. Gracias. De asignaturas. La última clase. Bueno, no le escuché. ¿Qué dijo? Adiós. Chao, profe. Que esté muy bien, Jover. Gracias.